Era el año 2012 cuando la revista gringa Wired anunciaba a quien podía llegar a ser el heredero intelectual de Steve Jobs. Lo que nadie podía creer era que se tratara de una niñita mexicana. ¡Radical! No se pudo llamar de otra manera. ¿Acaso estamos ante lo que puede ser la mejor película mexicana de la historia? Y no se me hace una exageración decir que podemos estar ante la mejor película mexicana de la historia. Esta es una película que se estrenó el año pasado, Radical, de Eugenio Derbez, y en verdad no le había dado la oportunidad debido a que en los últimos tiempos la dinastía Derbez nos ha tenido acostumbrados a cierta clase de calidad de películas que no son tanto de mi agrado. Sin embargo, contraté ViX Plus, que es el servicio en el que está esta película, y me encontré con una verdadera joya que yo pienso que es la película más trascendental que se haya hecho en el cine mexicano. Si hay otra película igual de trascendental, ponlo en los comentarios. Si no, escucha por qué pienso que esa es la película más trascendental que uno puede llegar a ver en este tiempo. Entonces, Radical. Como dijimos al principio, esta película está basada en una historia verdadera que se desencadenó después de que la revista Wired publicara ese anuncio, esa portada donde anunciaba la heredera intelectual de Steve Jobs, el nuevo Steve Jobs, y era una niña. Esta niña, Paloma, que es interpretada por la actriz Jennifer Trejo, es la niña que tuvo el examen mejor valuado de aquellas pruebas que existieron, me parece, en aquellos años, que se llamaba la prueba enlace, y que era parte de las cosas que traían los gobiernos de aquellos años 2012. Pues estamos ya por bajar acá en Oaxaca, estamos a un minuto de aterrizar, a menos, yo como a 5 minutos estamos en el... Y entonces ella fue el puntuaje más alto de todo México. Tras obtener el promedio más alto en matemáticas en todo el país, la niña Paloma Noyola se ha convertido en una celebridad en México. Como nos dice Francisco Cobos, esta niña prodigio es el orgullo de Tamaulipas. Veremos por qué. Este cumpleaños no fue igual para Paloma Noyola Bueno. Radical es una historia de la vida real y habla acerca de la historia de Paloma Noyola, que es la niña que sale en la revista Wired, y la historia detrás de ella es acerca de un maestro llamado Sergio Juárez, quien es interpretado por Eugenio Derbez. Entonces, ¿cómo fue que se dio este cruce de Eugenio Derbez con este proyecto? Les costaba trabajo los estudios, decían, pero esta película no va a ser comercial, esta película no es lo que la gente espera de ti, y fue muy complicado convencerlos. En entrevista menciona que él estuvo tratando de sacar esta película durante 10 años. Y miren ahí, estos son los datos importantes a tomar en cuenta. Aquí en este canal estamos enfocados en hablar de las cosas desde una perspectiva que podamos analizar completamente el porqué de las películas, el porqué de todas estas cosas, canciones. Y entonces Eugenio Derbez dice que su proyecto era rechazado una y otra vez, rechazado. Este no es un papel que sea como para ti, esta no es una historia que sea las historias que se cuentan normalmente. Imaginen, es una historia que habla de una niña que tiene el mayor puntaje en la prueba enlace de aquel tiempo, el 2012, de todo México. Una niña que salió excelente en matemáticas y que salió en la portada de la revista Wired, que es mexicana, de un pueblo muy pobre de Tamaulipas, y no es una película, no es una historia que sea como para financiar según las casas productoras. Y entonces, después de que Eugenio Derbez hace la película de Coda, que no la he visto, por cierto, debido a que, como les comento, mucha de la calidad de los Derbez, dije ya mejor no, tanto que no vi esa, y eso que ganó el Oscar. Pero esta la vi y dice Eugenio Derbez que precisamente se logró llevar esta película a la luz debido a que después de que hizo la película de Coda accedieron en una casa productora
a traer este proyecto. Entonces, ¿de qué se trata exactamente y por qué es la película más trascendental? Por el panorama que nos puede ofrecer acerca de las cosas que están sucediendo en nuestra sociedad. Y es muy importante debido a que habla de la educación en México. Radical se llama, entonces es un título perfecto para lo que estamos haciendo aquí en este canal. Y hablando de esa radicalidad, hace años había una profeta adelantada a nuestros tiempos que decía cosas en el internet como estas. Francamente, estoy hasta la madre del pinche sistema pendejo retrógrada en el que hemos estado sumergidos por toda nuestra vida, en el cual el maestro se cree la gran verga por ser literal el cuidador de una guardería al que llamamos preparatoria. Y yo creo que a pesar de todo lo que se dijo en su momento, la Mars tenía la razón cuando dijo: no necesitas ir a la escuela, salte de la escuela. Algo así, estoy parafraseando porque en realidad no vi ese video que acaban ustedes de ver, lo voy a editar después. Sin embargo, algo así decía como: salte de la escuela, no sirve para nada la escuela, abandona la escuela y no le hagas caso a nadie. Y en verdad que era una profeta adelantada a esos días. Y aquí, en esta película, estamos viendo exactamente de qué se trata, por qué salte de la escuela, por qué la escuela no sirve. La historia de Sergio Juárez, y si todavía vas y buscas a Sergio Juárez, no vas a encontrar la historia de una persona que ha trascendido las fronteras de la pobreza debido a que hicieron su película de su historia, que además de que la historia es completamente enriquecedora porque habla de un maestro que trata a los alumnos de una manera tan diferente que hace que en ellos florezca las ganas de aprender y de ser mejores en la vida, literalmente. A pesar de eso, hoy en día si lo buscas en Google no vas a encontrar nada que sea inspirador. Pero, ¿qué es lo que sucede? Sergio Juárez, y no he investigado más sobre de él, pero lo que vemos en la película es que llega a un pueblo de Matamoros, Tamaulipas, después de que él había visto que los niños cada vez más estaban alejándose, que los niños cada vez más dejaban de ir a la escuela. Él menciona a Eugenio Derbez que él le contó que veía como cada año, siempre cuando terminaban los cursos, los niños se acercaban a abrazarme y a darme las gracias, cosa que con el paso del tiempo fue deteriorando. Sergio se fue dando cuenta de cómo los niños con el paso de los años se empezaron a hacer más diferentes. Les dejó de importar, les dejó de causar impacto ir a la escuela, empezaron a alejarse, estaban más distantes. Y luego hablamos de que las nuevas generaciones no tienen capacidad de atención y todo eso. Él lo vio siendo un maestro, trabajando ahí con los niños, cómo los niños empezaron a deteriorarse a un grado que dejaban de interesarse verdaderamente por hacer las cosas, y él buscó entonces una manera de hacer las cosas de una manera diferente. Y es ahí donde en la película le preguntan qué es lo que está haciendo. Él llega a un pueblo de Matamoros y se dibuja todo muy como estamos acostumbrados a ver que se habla de México en todos lados. Es un pueblo lleno de narcotráfico, se está vaciando porque hay un montón de delincuencia, hay mucha pobreza. Incluso Paloma Noyola es la hija de pues el señor que vive justo al lado del tiradero de basura, porque a eso se dedica, es un pepenador. Entonces ella vive al lado del basurero. Los alumnos son muy pobres, hay un pequeño niño que está interpretado por Danilo Guardiola, que está metido en el narcotráfico a pesar de que es un niño. Y entonces llega a ese tipo de ambiente Sergio. Cuando llegan los niños a su salón la primera vez, está en lugar de un salón esperándoles con bancas y con el maestro sentado en su escritorio,
están todas las bancas volteadas y él está encima de ellas diciendo, súbanse, súbanse, son barcos, se van a ahogar si se quedan ahí. Y es entonces que los niños empiezan así como, este está loco. Y es verdad que los niños reaccionan así como precisamente, usualmente, en esta sociedad, tachamos a los que hacen las cosas de una manera diferente. Así como a la Mars dijeron, está loca. Entonces dicen, este está loco. Y se tardan unos cuantos días en empezar a agarrar la onda de él, que en realidad no quiere tener nada que ver con el temario, no quiere tener nada que ver con preparar a los niños para el examen enlace, porque empiezan a mostrar cómo es diferente. Entonces los niños empiezan a agarrar como la onda literal y comienzan a responder a sus métodos, que es un método más de dejarlos que ellos hagan preguntas, que su curiosidad natural los guíe a buscar respuestas, y empiezan a hablar precisamente de barcos porque es lo que él hizo en su juego inicial, y entonces empiezan a interesar a algunos, y luego Paola, que era una niña que no podía expresarse, era introvertida, empieza a hablar más y se desarrolla la historia de una manera tan bonita, donde entonces vienen todas las lecciones de vida que podemos aprender de esta clase de películas, y eso es lo importante. Claro, esta es una reseña con spoilers y vamos a hablar exactamente de todo lo que es esta película. Yo digo, hay que analizar los componentes uno a uno, qué es lo que hay épico en esta película y que tenemos que observar. Todo lo épico de esta película, y por lo cual se llama Radical, lo podemos observar en una escena donde el director de la escuela va a la casa de Sergio para preguntarle acerca de, bueno, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Cuál es el método que estás utilizando? Y entonces es ahí cuando Sergio literal saca su teléfono, bueno, no, le pide su teléfono al director, le dice, ¿tienes teléfono? Y agarra su teléfono y se mete a YouTube. Aquí estamos en YouTube. Y es donde te muestran, hay algo diferente en este tiempo. Si tú tienes una duda y quieres aprender algo, ya no vas a preguntarle a los académicos, ya no vas a la escuela, vas a tu teléfono y lo observas en YouTube. Entonces es ahí en YouTube que él le enseña un video de un profesor que parece algo así como hindú y habla en inglés. Y está hablando dice, al niño hay que dejarlo. Al niño hay que darle su espacio, su libertad, y que ellos mismos, con su creatividad natural, empiecen a guiar su proceso de aprendizaje. En pocas palabras. Entonces, después de ver el video, Sergio se tira un discurso que es ahí verdaderamente donde tú tienes que prestar mucha atención a sus palabras. El mundo ha cambiado, señor Juárez. Y nosotros no. Nada ha cambiado en la educación en los últimos 100 años. Entonces se desconectan, se alejan y los perdemos. Usted me preguntó que por qué vine aquí. Ya no quiero perder más niños. Me empieza a decir, ¿por qué seguimos nosotros de acuerdo con que, y claro, estoy parafraseando, con que a los niños los tengamos trabajando en un sistema donde solamente los estamos preparando para resolver exámenes, donde solamente les estamos enseñando las mismas cosas? ¿Por qué si el mundo ha cambiado, nosotros no hemos cambiado? ¿Por qué seguimos sirviendo a un sistema que es solamente parte de un engranaje que hace que todas las cosas sigan igual? ¿Por qué no empezamos a hacer las cosas diferentes? Y dice otras cosas. Sin embargo, lo que le contesta el director, su jefe, es: ¿qué, no estás ya muy grandecito para ser tan radical? Y es ahí donde sale la película Radical. Y
Aquí es donde vamos nosotros a hablar más expresamente, pero de una manera hermosa, porque vamos a hablar a través de la música. Y es que cuando Sergio está dando su discurso, hablando de cómo solamente estamos fabricando a engranajes para que se inserten en este sistema que no sirve, y que si sabemos que no sirve, ¿por qué lo seguimos haciendo? Yo lo único que podía escuchar detrás era una guitarra. Es más, permítanme. We don't need no education. No necesitamos ninguna educación. Exactamente así como Sergio dice, ¿por qué necesitamos este tipo de educación donde lo único que estamos haciendo es impidiendo que los niños verdaderamente se desarrollen? Así como la Mars lo dijo hace algunos años, no necesitamos ninguna educación. We don't need no thought control. No necesitamos ningún control de pensamiento. No necesitamos que haya gente impuesta por el Estado, que bueno, no hablemos del Estado, pero siempre que hay una persona que está representando al gobierno sentado en un escritorio, las cosas no salen bien. Entonces, ¿por qué ponemos a nuestros niños con representantes del Estado todos los días? No necesitamos que controlen sus pensamientos. Ellos pueden pensar por sí mismos. Ellos pueden crear por sí mismos. Y no necesitamos que nadie controle su pensamiento. Date cuenta de lo que esto significa. En verdad, Sergio lo que vio, lo que sucede cuando los niños pasan mucho tiempo en este tipo de programas educativos, es que los niños no pueden pensar por sí mismos. Literalmente, date cuenta de lo que pasa. Necesitas levantar la mano y pedir permiso para ir al baño. Ese es un tipo de programación en la cual te enseñan a que no puedes hacer nada sin pedir permiso. Es una programación de un control de pensamiento. Y enseñamos a los niños a que tienen que llegar a una cierta hora a un lugar, a que tienen que respetar a una autoridad. Y esto lo podemos observar claramente en la película cuando hay un maestro que representa lo que parece ser una medida normal en los maestros, que simple y sencillamente no le importa nada, solamente quiere preparar a sus alumnos para el examen de enlace, que lo único que importa es el examen y lo único que importa es cómo los evalúen en el examen, e incluso trata de darle a Sergio las respuestas del examen para que se las dé a los alumnos, porque lo único que importa es que salgan bien en sus pruebas del examen. Esa es otra de las cosas que hacen un hincapié, y esta es una historia de la vida real. Honestamente, yo no sé cómo estén hoy en día las cosas. Hace mucho que pasé por las aulas. Pero verdaderamente yo estoy 100% seguro de que sigue siendo exactamente igual. Lo único que importa es tu examen. Lo único que importa es un examen. La vida no es así. La vida no se trata de resolver exámenes. No se trata de solamente estar compitiendo por ver quién tiene una mejor calificación. Es algo que deja muy en claro Sergio cuando les ofrece un 10 a todos. Lo único que quiere es que ellos muestren sus dudas, que sean más creativos, que fluyan de una manera más natural y no que solamente estén ahí quedándose dormidos estudiando un temario que no tiene nada de profundidad, que no enseña a los niños a pensar y que solamente los está preparando para que sean una pieza más del engranaje o, como diría Pink Floyd, solo un ladrillo más en la pared. Sigamos. No dark sarcasm in the classroom. Sin sarcasmo oscuro en el aula o el salón. Sarcasmo oscuro. La profundidad de Pink Floyd en tan pocas letras nos puede hablar, nos puede hacer ver a través de sus ojos las cosas. Y
Si hemos visto algo de lo que hacen esta clase de artistas, en verdad es retratar lo que sucede en la sociedad de una manera muy artística, teátrica. Sarcasmo oscuro en el salón. Exactamente habla de una burla oscura que tiene que ver precisamente con oscuridad, que es lo que está sucediendo en estas aulas. Y claramente podemos ver en la película de Radical cómo hay mucha oscuridad detrás de lo que está sucediendo con los niños en los salones. Podemos ver cómo pierden el interés, pierden la dirección, se pierden en cosas como el narcotráfico, como deja muy claro la película. Y hay algo que sucede que es muy triste y me tuvo llorando bastante tiempo. Eso sí no lo voy a contar. Pero que tiene que ver con que los niños estén dedicándose al narcotráfico. Y esa clase de cosas vienen de algo muy oscuro. En verdad, Roger Waters y compañía hablaban de una burla que sucede y podemos ver exactamente cuál es la raíz radical de esta burla, donde hay una escena que Sergio está en el suelo con todos los niños en un círculo en meditación. Y entonces llega a la escuela uno de los responsables, representantes del poder, que en una escena anterior Sergio había ido a exigirle que le comprara computadoras a los niños debido a que el gobierno había dado recursos años atrás para que se compraran computadoras para esa escuela. Sin embargo, no habían llegado los recursos a donde tenían que llegar y se habían quedado en medio. Ya saben cómo solía pasar y suele pasar todavía. Y la cuestión es que va a presionarlo y lo que se gana es que lo vayan a ver directamente a la escuela. Este encargado, que parece ser el director de educación o alguna de esas cosas burocráticas. Y es como se puede esperar, o como uno podría ver a, no quiero decir a todos, pero a muchos de los representantes públicos populares que hay en nuestro país. Una persona que se maneja en el nepotismo y que se dedica a manipular con el poder. Entonces llega al aula y lo que hace al abrir la puerta es encontrar a Sergio meditando con los niños, algo que es genial. Le pregunta: ¿qué estás haciendo? Y le contesta él muy tranquilo: estamos meditando. Y luego empieza a decir: lo que pasa es que Lupita, una de las niñas, estuvo leyendo acerca de John Stuart Mill y tiene una duda acerca de lo que son los dilemas morales. Entonces comenzamos a hablar acerca del aborto y llegamos a comenzamos a hablar del aborto y le dice a Lupita: y dile cómo te sientes al respecto. Y ella dice cosas como que cada quien tendría que tener la opción de elegir si quiere tener un aborto o no, pero que sin embargo veía como ella, que tiene que cuidar a sus hermanitos y por eso es que está preguntando estas cosas, que el hecho de que no hubieran nacido y les hubieran quitado la oportunidad de nacer es algo que la pone muy triste, que no sabe cómo manejarse en ese dilema moral. Y dice: pero llegamos a la conclusión de que son mejor usar condón. Y entonces es ahí que se saca de onda el señor gordo burocrático y dice: ¿cómo va a ser que están hablando de estas cosas los niños? A ver, si están hablando de esto, supongo que entonces ya se saben cuál es la raíz cuadrada de 200. Y le pregunta a uno de los niños y lo expone delante de todos y le empieza a preguntar cosas como: ¿qué sucedió en México en el no sé qué de no sé qué día de no sé qué año? Así como suelen enseñar en las escuelas. Y le pregunta: ¿y qué es la teoría de la evolución? Y como el niño no le pregunta, lo exhibe. Para esto había Sergio hecho un comentario acerca de lo que son los dilemas morales y cómo uno de los dilemas morales que hoy hay en la sociedad es la corrupción. Y claro, estamos en un tiempo en el cual tenemos un gobierno diferente
Sin embargo, ese tipo de cosas de la corrupción siguen siendo el pan de cada día, todos los días. Entonces, eso es lo que sucede. Queda expuesto cómo hay algo oscuro que viene detrás, que tiene precisamente establecido en esos años todo un engranaje para estar teniendo a los niños en una prueba que se llamaba la prueba enlace, que solamente era estar utilizando temarios que repiten y una y otra vez las cosas, que no enseñan nada profundo ni permiten que los niños se desarrollen, y que lo único que importa es el examen. La verdad, no creo que las cosas sean diferentes hoy en día. Si tú tienes hijos o si sabes cómo son las cosas hoy en día con la 4T, comparte, comenta. Sin embargo, yo no creo que haya cambiado nada. Siguen enseñando la misma cosa de barrabasadas, sarta de barrabasadas en las escuelas, y lo sé porque yo fui a la escuela. Y es por eso que digo, no necesitamos educación. Sigamos. Teacher, leave those kids alone. Hey, teacher, leave those kids alone. Profesor, deja a los niños en paz. Pero en realidad es, deja a los niños solos. Eso es lo que estaba haciendo Sergio. Darles un espacio, un lugar a los niños para que ellos solos, con su creatividad, descubran el mundo. Esa es la forma. Y Pink Floyd en el 79 estaba diciendo, hey maestro, deja a los niños solos. Algo que todavía hoy en día no está sucediendo. Sin embargo, están censurando a la gente que habla esa clase de cosas. Y luego vuelven a decirlo, deja a los niños en paz. All in all is just another brick in the wall. All in all you're just another brick in the wall. Considerándolo todo, es solo otro ladrillo en la pared. Considerándolo todo, eres solo otro ladrillo en la pared. Y es aquí que de una manera muy poética Pink Floyd nos habla y nos abre a este mismo concepto que Sergio toca, que es solamente estamos fabricando ladrillos para ir y poner en esta pared de un sistema que es exactamente así, rígido, como una pared. Y lo curioso de todo esto es que esto fue en el 79. Hablaban de la pared porque en esos tiempos había una pared que dividía Alemania, y que esa pared exactamente representaba lo que sucede en el sistema, y que a pesar de que la pared cayó en 1989, 10 años después de lo de Pink Floyd, no cayó del todo ni ha caído, porque sigue habiendo un sistema que se dedica a seguir fabricando ladrillos para que embonen y encajen en este sistema. Y es exactamente el sistema del cual Sergio se dio cuenta en su actuación como profesor, que no servía, no sirve que estemos preparando a los niños para hacer exámenes, no sirve que tengamos a los niños en un aula repitiéndoles las mismas cosas una y otra vez, no sirve, y no sirve, de verdad, no sirve. Y lo más épico que continúa en la canción es cuando los niños comienzan a cantar aquel coro tan emblemático, We don't need no education, y los niños dicen, déjanos, leave us kids alone, déjanos en paz. Y eso es The Wall, Another Brick in the Wall de Pink Floyd. Exactamente habla de solamente un ladrillo más en esta pared. Sergio decía, un engranaje más en el sistema. Y es lo que sucede. Es una película trascendental porque nos está hablando, primero, de un tema que todavía es actual, que no querían producir esta película, que decían que no era trascendente que esta película saliera, y que ahora que sale, tal vez no se ha hablado exactamente de lo que esta película representa. Y es francamente increíble debido a que, como les digo, The Wall de Pink Floyd fue en el 79 y Pink Floyd no fueron los primeros en hablar de esta clase de cosas.
Entonces vamos a estar hablando de esta clase de mensajes de las películas y de las canciones. Hoy es Radical y exactamente es algo muy emblemático porque lo que se necesita para verdaderamente poder trascender esa clase de cuestiones como la que pintan aquí con esta canción y esta película acerca del sistema educativo es algo radical. En verdad es literalmente una manera nueva de hacer las cosas. Y Radical nos abre la ventana a que observemos desde una perspectiva más amplia lo que sigue pasando. Honestamente me impresiona de buena manera. Radical es una película con un mensaje muy profundo, muy radical exactamente, y que es producida, bueno, y que está en ViX, que representa un poco a cierta televisora que honestamente ha sido parte de un sistema que es el que estamos hablando. Sin embargo, es una gran película. Entonces se pueden hacer las cosas de esta forma. Y simplemente tienes que verla si no la has visto y ya. Y si claro, la viste, hay que analizarla y hay que verla otra vez. Porque la clase de cuestiones que plantea todavía son relevantes hoy en día. El hecho de que el narcotráfico destruya las comunidades. El hecho de que la historia de Paloma Noyola, una niña genio que literalmente vivía en un basurero, y que es en esta película lo plantean de una manera que es incluso muy poética, en el sentido de que ella vive literal en una montaña de basura y desde esa montaña de basura ella con basura fabricó un telescopio que utilizaba para ver desde Tamaulipas con ese telescopio arriba de una montaña de basura hasta no sé qué parte de Estados Unidos, Florida me parece, donde se llevan a cabo los lanzamientos de los cohetes de SpaceX. Entonces ahí es como estamos a tiro de piedra, carnales. Están ustedes gastando cientos de miles de millones en hacer cohetes. Aquí estoy arriba de una montaña de basura. No estoy diciendo que debieran de agarrar ese presupuesto con el que hacen cohetes y sacar a los niños que viven en montañas de basuras. Sin embargo, sí que es poético ponerlo así, porque todavía hoy hay gente que vive en montañas de basura y gente que del otro lado, al lanzar una piedra, viven en cohetes espaciales. Entonces, claro que nos da para pensar, claro que nos da para exiliarnos mentalmente y decir qué está pasando aquí. ¿Por qué no estamos viendo lo que nos están tratando de comunicar estas personas en su arte? El cine y la música son artes que son hermosos. Y yo te invito a que veas más cine, a que escuches más música, pero a que lo hagas de una forma que veas profundamente qué es lo que tratan de dar a entender los artistas. En este tiempo se ha diluido todo, la música se ha diluido hasta casi morir, el cine se ha diluido, sin embargo siguen habiendo grandes artistas, gracias a Dios. Sin embargo, todo se ha diluido y es por eso que vamos a seguir hablando de las cosas profundas de las películas y las canciones. Este fue un mashup de Another Brick in the Wall y Radical, la más nueva película de Eugenio Derbez, que sí, verdaderamente creo que es la mejor película mexicana que he visto, con el mensaje más importante, al menos que recuerde en este momento. Y sí, verdaderamente creo que es muy importante notar el tipo de mensaje que nos quiere dar. No dejemos que nuestros niños sigan siendo solamente moldeados como engranes para una máquina que sabemos que no funciona. Exactamente eso es lo que dijo Sergio. Una máquina que sabemos que no funciona,
No dejemos que sigan siendo moldeados como un ladrillo más en la pared. Eso fue todo por hoy. Esto es El Exilio Mental. Yo soy Alderán. Nos vemos en la próxima.